Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de algo que a muchísimos de ustedes les interesa, y a mí también, la verdad. El título de hoy es: Undercell, ¿es ella tu alma gemela perfecta? Uf, solo decirlo ya me da un poco de vértigo. ¿Quién no ha suspirado alguna vez viendo a Undercell en pantalla? Su carisma, su belleza, esa dulzura que transmite, es innegable que ha conquistado a millones de corazones alrededor del mundo, y por supuesto, también aquí en nuestro querido público hispanohablante. Y es precisamente esa conexión tan fuerte la que me ha llevado a plantearme esta pregunta. No es solo admiración por una actriz talentosa, es algo más profundo, una especie de resonancia emocional que sentimos. ¿Será que en esa pantalla, en esos gestos, en esas miradas, encontramos un reflejo de lo que buscamos en una pareja ideal, en un alma gemela? Hoy vamos a desgranar este tema, vamos a analizar por qué Undercell genera esta fascinación tan particular y si realmente podríamos considerarla ese ideal de alma gemela. Antes de sumergirnos de lleno en la conversación, quiero recordarles algo súper importante: si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón rojo de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Aquí siempre estamos trayendo contenido que nos haga pensar, que nos entretenga y que nos conecte, así que no se queden fuera. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Cuando hablamos de alma gemela, ¿a qué nos referimos realmente? No se trata solo de encontrar a alguien atractivo o con quien tengamos gustos similares, ¿verdad? El concepto de alma gemela evoca una conexión mucho más profunda, casi espiritual. Es esa persona con la que sientes que puedes ser tú mismo al 100%, sin filtros, sin miedos. Alguien que te entiende sin necesidad de palabras, que te apoya en tus sueños y te consuela en tus caídas. Alguien que, en definitiva, te hace sentir completo. Y aquí es donde entra Undercell. Analicemos qué es lo que la hace tan especial y por qué despierta estas ideas en nosotros. En primer lugar, su carisma. Es algo que se palpa, que se siente incluso a través de la pantalla. Tiene una luz propia, una energía que irradia positividad y dulzura. En sus personajes a menudo vemos a mujeres fuertes, independientes, pero también sensibles y empáticas. Esa combinación es tremendamente atractiva. Nos identificamos con sus luchas, celebramos sus triunfos y sentimos sus tristezas. Pensemos en algunos de sus roles más icónicos. En Gunesingslar, vemos a una joven enfrentando desafíos familiares y amorosos con valentía. En Ask Laftan and Lamaz, nos enamora con su espontaneidad y su sentido del humor. Y más recientemente en Senkalkapm, la hemos visto interpretar a Eda, una mujer soñadora, resiliente y con un gran corazón, que se enfrenta a la vida con optimismo y determinación. Cada uno de estos personajes, aunque ficticios, tiene elementos que resuenan en nosotros, y Ande les da vida de una manera tan genuina que es fácil empatizar con ellos y, por extensión, con ella. La belleza, por supuesto, es un factor innegable. Undercell es una mujer de una belleza deslumbrante con rasgos delicados y una sonrisa cautivadora. Pero creo que lo que realmente la hace hermosa no es solo su físico, sino la forma en que lo lleva. Hay una naturalidad, una sencillez que la hace aún más especial. No se trata de una belleza artificial o inalcanzable, sino de una belleza que inspira ternura y admiración. Y cuando conectamos esa belleza con la personalidad que proyecta, la mezcla se vuelve irresistible. Pero, ¿qué hay de la conexión emocional que mencionamos? ¿Por qué sentimos que Ande podría ser nuestra alma gemela? Creo que tiene que ver con cómo percibimos su autenticidad. En sus redes sociales a menudo comparte momentos de su vida personal, sus viajes, sus momentos con amigos y familiares y se muestra tal como es. Esa vulnerabilidad, esa apertura nos permite conocer a la persona detrás de la actriz, y esa persona parece ser alguien genuino, leal y con valores sólidos. Además, la forma en que habla de las relaciones, tanto en entrevistas como en sus personajes, suele transmitir una visión del amor basada en el respeto, la comprensión y el apoyo mutuo. Estos son pilares fundamentales de cualquier relación sana, y cuando vemos a alguien que encarna estos valores, es natural que pensemos en ella como un ideal. Es como si ella representara un compendio de cualidades que buscamos en una pareja: belleza, inteligencia, sensibilidad, sentido del humor, fuerza y sobre todo, un gran corazón. Ahora, seamos realistas.
La idea de un alma gemela perfecta es en sí misma un concepto romántico y aspiracional. En la vida real, las relaciones son complejas y nadie es perfecto. Sin embargo, la fantasía de encontrar a esa persona que complementa nuestras vidas de una manera única es algo que todos, en mayor o menor medida, hemos experimentado. Y en ese sentido, Andercel, a través de su trabajo y su imagen pública, se ha convertido en un referente de ese ideal para muchísimas personas. Pensemos en los atributos que asociamos con un alma gemela. Primero, la compatibilidad. ¿Sería compatible Andercel con el espectador promedio? Bueno, esto depende de cada uno. Si buscas a alguien con quien compartir aventuras, risas, largas conversaciones y un apoyo incondicional, entonces sí, es fácil imaginar esa compatibilidad. Sus personajes a menudo demuestran una gran capacidad para la conexión emocional y la empatía. Segundo, la comprensión mutua. Imaginen tener a alguien que te entiende incluso cuando no puedes articular tus sentimientos. Esa conexión casi telepática. Aunque esto es una fantasía, la forma en que Ande interpreta a sus personajes sugiere una gran profundidad emocional, lo que nos lleva a pensar en esa posibilidad. Tercero, el crecimiento personal. Un alma gemela no solo te acompaña, sino que te impulsa a ser mejor persona. Te reta de manera positiva, te anima a salir de tu zona de confort y a perseguir tus sueños. La resiliencia y la determinación que vemos en muchos de sus personajes, como Eda en Senkalkapm, son precisamente esas cualidades que admiramos y que buscamos en una pareja que nos inspire a crecer. Cuarto, la lealtad y el compromiso. Estas son cualidades esenciales en cualquier relación duradera. Y aunque no podemos conocer el grado de lealtad y compromiso de Ande en su vida personal, su imagen pública proyecta una imagen de persona íntegra y con fuertes lazos afectivos. Ahora, ¿es esta percepción realista o es una idealización impulsada por la magia de Hollywood y las redes sociales? Es una pregunta importante. Es fácil idealizar a figuras públicas que admiramos, proyectando en ellas nuestras propias expectativas y deseos. La imagen que vemos de Andercel está cuidadosamente curada, y es natural que sea así. Sin embargo, la universalidad de su atractivo sugiere que hay algo genuino en la conexión que establece con su audiencia. La forma en que ella comunica sus emociones en pantalla es tan vívida, tan creíble, que nos permite establecer un vínculo emocional con ella. Es como si abriera una ventana a su alma y nos dejara vislumbrar una personalidad encantadora y admirable. Y es esa ventana la que, quizás, nos hace pensar que detrás de la actriz hay una persona maravillosa con la que podríamos compartir nuestras vidas. Consideremos también el impacto de la cultura popular. Las historias de amor que vemos en las series turcas, y en las que Ande es protagonista, a menudo presentan un ideal romántico muy específico. Son historias que apelan a nuestros deseos más profundos de encontrar un amor verdadero, apasionado y duradero. Y Andercel, con su presencia escénica, se convierte en la encarnación de ese ideal. Además, el fenómeno de las redes sociales ha acercado a las celebridades a sus fans como nunca antes. Podemos seguir sus vidas, ver sus interacciones, sentirnos parte de su mundo. Y cuanto más vemos de Ande, más fácil se vuelve imaginar una conexión personal con ella. Su naturalidad, su sentido del humor, su forma de interactuar con sus seguidores, todo contribuye a esa sensación de cercanía. Pero, ¿qué pasaría si realmente nos encontráramos con Andercel en la vida real? ¿Sería esa alma gemela perfecta que imaginamos? Es imposible saberlo, por supuesto. Las relaciones reales son mucho más complejas y requieren esfuerzo, comunicación y compromiso de ambas partes. La idealización es una cosa, la realidad es otra. Sin embargo, la pregunta no es tanto si Andercel es literalmente el alma gemela perfecta de cada uno de nosotros, sino más bien qué representa ella para nosotros. Representa un ideal de belleza, carisma, dulzura y fuerza. Representa la esperanza de encontrar una conexión profunda y significativa. Representa la magia del amor y la posibilidad de una relación feliz y plena. En ese sentido, la figura de Andercel, como muchas otras figuras admiradas en el mundo del entretenimiento, nos sirve como un espejo de nuestros propios deseos y anhelos. Nos anima a buscar esas cualidades en nuestras propias vidas y en las personas que nos rodean. Nos inspira a creer en el amor y en la posibilidad de encontrar a alguien especial que nos haga sentir comprendidos, apoyados y amados. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿Andercel es ella tu alma gemela perfecta?
La respuesta, en un sentido literal, es probablemente no para la mayoría. Pero en un sentido más amplio, sí. Ella representa un ideal, una aspiración, una chispa que enciende en nosotros la idea de lo que buscamos en una conexión profunda. Ella nos recuerda la importancia de la belleza, la bondad, la fuerza y la autenticidad. Y en ese aspecto, todos podemos encontrar algo de ella en la búsqueda de nuestra propia alma gemela, o simplemente en la búsqueda de una vida más plena y conectada. Hemos explorado por qué Andercel tiene ese magnetismo tan particular, como su carisma, su belleza y su aparente autenticidad la convierten en un referente de ideal romántico para muchos. Hemos hablado de las cualidades que asociamos con un alma gemela y cómo, en la fantasía, Andercel parece encarnar muchas de ellas. Y hemos reflexionado sobre si esta percepción es realista o una idealización, concluyendo que si bien la perfección es un ideal, la inspiración que nos brinda es muy real. Llegamos al final de este vídeo y espero de verdad que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Ha sido un placer desgranar este tema tan interesante con todos ustedes. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo y a compartir sus pensamientos conmigo. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Andercel podría ser esa alma gemela perfecta? ¿Qué cualidades son las más importantes para ustedes en una pareja ideal? Déjenme sus opiniones, sus experiencias y sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son súper valiosos y me encanta leerlos. Y si les ha gustado este vídeo y lo han encontrado interesante o entretenido, por favor, no olviden darle un asterisco gran me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido prefieren. También, si creen que a algún amigo o familiar le gustaría este vídeo, compártanlo con ellos. Y por supuesto, si todavía no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.